Un gran saludo, mi nombre es Raylan González, estudiante de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Anzoátegui. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis sobre los enfoques de los ejes transversales de la educación en y para los derechos humanos, basándose en derechos, inclusión y atención a la diversidad, igualdad de género, interculturalidad, conciencia ambiental, justicia de paz y bien común, como mecanismo coadyuvante de la formación de sujetos de derecho en función de la construcción de la ciudadanía y la educación para la democracia, así como la identificación de las diferentes características de la educación en y para los derechos humanos en el ámbito formal y no formal, además del desarrollo de estos ejes transversales en Venezuela y su aplicación. Comenzamos con la educación en y para los derechos humanos. Es un enfoque integral que busca promover la cultura de respeto, reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas. A continuación, vamos a analizar los enfoques de estos ejes transversales en esta educación y su relación con la formación de sujetos de derechos y la construcción de ciudadanía. El primero es el enfoque de derechos. En este reconoce a todas las personas como titulares de derecho. En la educación implica que los estudiantes aprenden sobre sus derechos y los de los demás, así como sobre los mecanismos para exigirlos y defenderlos. La educación para los derechos humanos fomenta la conciencia crítica y la capacidad de cuestionar y actuar frente a las violaciones de estos derechos. El segundo enfoque en base a la inclusión y atención a la diversidad. Bueno, promover la inclusión y atender a la diversidad significa reconocer y valorar las diferencias entre individuos, ya sea de género, raza, orientación sexual, capacidades, entre otros. Este enfoque ayuda a crear un ambiente educativo que respete y celebre la diversidad, fortaleciendo la cohesión social y la equidad. Al educar para la inclusión, se forman ciudadanos más sensitivos y empáticos, capaces de trabajar por un bien común. El tercer enfoque, basándonos en la igualdad de género, dice que la educación en y para los derechos humanos debe abordar la desigualdad de género y promover una cultura que valore la equidad entre géneros. Esto implica analizar y cuestionar roles de género y estereotipos, además de fomentar la participación igualitaria en todos los ámbitos. Una educación que promueva la igualdad de género puede transformar actitudes y comportamientos, contribuyendo a una ciudadanía más justa. El cuarto sería la interculturalidad. La interculturalidad se refiere a la interacción y el respeto entre diversas culturas. Esta perspectiva busca formar ciudadanos capaces de valorar y aprender de las diferencias culturales. La educación intercultural promueve el diálogo, la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural, lo cual es esencial para construir sociedades incluyentes y democráticas. El quinto enfoque estaría dándose a la conciencia ambiental. La educación ambiental, como parte de la educación para los derechos humanos, integra el respeto por el medio ambiente como un derecho humano fundamental. Fomentar la conciencia ambiental implica capacitar a los estudiantes para reflexionar sobre su relación con el entorno y promover acciones sostenibles. Esto es clave para formar ciudadanos responsables y comprometidos para la justicia ambiental y la sostenibilidad. Un sexto enfoque estaría en la justicia y paz. Este eje enfatiza la importancia de promover la paz y la resolución pacífica de conflictos. En la educación en y para los derechos humanos se enseñan principios de justicia y equidad, así como habilidades de mediación y resolución de conflictos. Esto no solo contribuye a la formación de ciudadanos pacíficos y justos, sino que también prepara a los estudiantes para actuar de manera constructiva en sus comunidades. El séptimo sería el bien común. El enfoque de bien común resalta la importancia de actuar en beneficio de la sociedad en su conjunto, en lugar de solo buscar intereses individuales. La educación para el bien común fomenta la responsabilidad social y la participación activa en causas que benefician a todos, algo fundamental en la construcción de una ciudadanía comprometida y participativa. En cuanto a educación formal y no formal,
En el ámbito formal, la integración de estos ejes en el currículo escolar, en la capacitación de docentes y en la creación de políticas educativas inclusivas es crucial. La escuela debe ser espacio donde se vivan y enseñen los principios de los derechos humanos en la práctica. En el ámbito no formal, las ONG, movimientos sociales y programas comunitarios pueden servir como espacios alternativos de formación en derechos humanos. Estas instancias son fundamentales para llegar a grupos que a menudo son excluidos del sistema educativo formal y pueden ofrecer una educación más contextualizada y centrada en las necesidades específicas de las comunidades. Ahora bien, es acertado decir que en Venezuela los enfoques de los ejes transversales de la educación en y para los derechos humanos se ha llevado a cabo en toda su vida republicana. Bueno, la afirmación sobre el enfoque de los ejes transversales en la educación en y para los derechos humanos en Venezuela es compleja y requiere un análisis más matizado. Es cierto que a lo largo de la historia republicana de Venezuela ha habido intentos de incorporar la educación en derechos humanos en los diferentes niveles del sistema educativo, tanto en el ámbito formal como en el no formal. Sin embargo, la efectividad y la profundidad de estas iniciativas han variado significativamente a lo largo del tiempo y han estado influenciadas por contextos políticos, sociales y económicos. Podemos ver que el enfoque de derechos, la educación en derechos humanos ha tenido un marco normativo, especialmente la inclusión de estos principios en la Constitución de 1999 y en tratados internacionales ratificados por el país. Sin embargo, la implementación efectiva de estos principios en la práctica educativa ha sido un desafío. En cuanto a la inclusión y atención a la diversidad, aunque se han promovido políticas hacia la inclusión, en la práctica aún existen barreras significativas que afectan a grupos vulnerables, lo que limita el alcance real de estos enfoques. En cuanto a la igualdad de género e interculturalidad, aunque se ha promovido iniciativas para abordar la igualdad de género y la interculturalidad, la implementación ha sido desigual y muchas veces ha dependido de la voluntad política y de recursos disponibles. En cuanto a la conciencia ambiental y justicia de paz, estos temas han ganado relevancia en los últimos años, pero su integración en el currículo educativo y en la cultura escolar aún enfrentan retos. La educación para la democracia y construcción de ciudadanía. La educación para la ciudadanía ha tenido un papel importante, pero las condiciones políticas y sociales del país han afectado la percepción y práctica de una educación verdaderamente democrática. ¿De qué manera se aplican los enfoques transversales de la educación en y para los derechos humanos en Venezuela? Bueno, los enfoques transversales de la educación en y para los derechos humanos en Venezuela se aplican a través de diversas estrategias y prácticas que buscan integrar el respeto y la promoción de los derechos humanos en todos los niveles educativos y en diferentes contextos sociales. Vamos a detallar algunos enfoques como, donde se aplican esto en Venezuela. Tenemos el currículo inclusivo, donde se busca incorporar contenidos relacionados con los derechos humanos en los planes de estudio, desde la educación básica hasta la educación superior. Esto incluye la enseñanza de la historia de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales. En cuanto a la formación docente, la capacitación de docente en temas de derechos humanos es fundamental para que se puedan transmitir estos valores a sus estudiantes. Esto incluye talleres, seminarios y programas de formación continua que abordan la pedagogía de los derechos humanos. También se aplica en la participación estudiantil, donde se fomenta la participación activa de los estudiantes en la defensa y promoción de sus derechos y los de sus compañeros. Esto puede incluir la creación de consejos estudiantiles, actividades de voluntariado y campañas de sensibilización. También se aplica en educación para la paz. Los enfoques transversales también se centran en la educación para la paz, promoviendo la resolución de conflictos de manera pacífica y el respeto a la diversidad. Esto es especialmente relevante en el contexto donde las tensiones sociales pueden ser altas. Se aplica en proyectos comunitarios. La educación en y para los derechos humanos se extiende más allá de las aulas, involucrando a las comunidades en
proyectos que promuevan la equidad, la justicia social y el respeto para los derechos de todos los individuos. Esto puede incluir talleres, foros y actividades culturales. La interdisciplinariedad. Este enfoque o el enfoque transversal implica que la educación en derechos humanos no se limita a una asignatura específica, sino que se integra en diferentes disciplinas, como la historia, la literatura, la educación cívica y la ética. Por otro lado, se aplica también la colaboración con organizaciones. Muchas iniciativas educativas en Venezuela se llevan a cabo en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, ONGs y organismos internacionales que trabajan en la promoción de los derechos humanos. Estas alianzas pueden enriquecer el contenido y las metodologías empleadas. Uso de la tecnología para la aplicación de estos ejes transversales. La integración de tecnologías de la información y la comunicación en la educación puede facilitar el acceso a recursos sobre derechos humanos y permitir la difusión de información y la creación de redes de apoyos. Como conclusión, los ejes transversales de la educación en y para los derechos humanos proporcionan un marco integrador que no solo enriquece el proceso educativo, sino que también desempeña un papel crucial en la formación de sujetos de derecho y la construcción de ciudadanía activa y democrática. A través de la educación se puede fomentar una cultura de paz, igualdad y respeto que transforme sociedades y promueva la justicia social. La educación formal y no formal, complementándose, pueden crear un ecosistema educativo robusto que potencie estos valores y principios en todos los niveles. Si bien ha habido esfuerzos y avances en la incorporación de estos enfoques en la educación venezolana, la realidad muestra que su implementación ha sido inconsistente y han enfrentado múltiples desafíos. Por lo tanto, es más adecuado afirmar que estos enfoques han sido objeto de atención y desarrollo en diferentes momentos, pero su efectividad y alcance han variado considerablemente. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima entrega.